Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, listos para conversar con Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC. Como siempre, bienvenido a Venevisión. Muchas gracias, Eduardo Tocayo. Bueno, por estos tiempos no solo la política, aún en la cercanía del 8 de diciembre, sino también la economía ocupa mucho espacio en los medios de comunicación, en la atención de la gente. ¿Qué análisis tiene que compartir Eduardo Fernández sobre este momento en particular? Yo empiezo por decir que el país tiene soluciones. El presidente Maduro ha pedido una ley habilitante absolutamente innecesaria. Yo, por cierto, he recordado que yo me estrené como diputado hace no sé cuántos años, combatiendo un proyecto de ley habilitante que presentó el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. De entonces para acá han pasado muchas leyes habilitantes. Y a mí me angustia como constitucionalista, como amante del Estado de Derecho, la frivolidad y la alegría con que el Congreso delega sus funciones, le entrega sus atribuciones al Poder Ejecutivo. Yo me acuerdo que en aquella oportunidad el secretario de la presidencia se llamaba Efraín Shah Aristigueta y salió en un periódico una caricatura muy buena que decía: Efraín, pásame el bolígrafo que voy a legislar. Era Carlos Andrés Pérez, que quería el bolígrafo para dictar leyes. Bueno, después hubo leyes habilitantes en tiempos del presidente Lucinchi, hubo ley habilitante en tiempos del presidente Caldera y varias leyes habilitantes que ha habido desde que llegó el actual gobierno al poder. Esas leyes no son necesarias. ¿Qué es lo que sí es necesario? Entender que para resolver el problema económico venezolano hay que producir más, tocayo. La única manera es producir más. ¿Y cómo se produce más? Estimulando inversiones. Este país necesita desesperadamente inversiones públicas, sobre todo en materia de infraestructuras y de servicios públicos, pero sobre todo inversiones privadas de capitales nacionales e inversiones privadas de capitales internacionales, que por cierto las está viendo en el área petrolera, capitales rusos, porque esos rusos que vienen no son de Lenin, ni de la Revolución Soviética, son empresarios capitalistas que están invirtiendo, e inversionistas iraníes de distinta índole. Pero este país necesita producir mucho más. La manera de combatir la inflación y el alto costo de la vida es que aumente la oferta de bienes y servicios. Si aumenta la oferta de arroz y la oferta de azúcar y la oferta de harina, pues los precios bajan. Y la gente tiene con su poder adquisitivo cómo comprar esos productos. Para producir más y para promover inversiones se necesita confianza, respeto a la propiedad privada, respeto al Estado de Derecho. Y se necesita una palabra mágica: diálogo. Que el gobierno invite a los empresarios y que el gobierno invite a los trabajadores. Establecer lo que se llama en otros países el diálogo tripartito: gobierno, empresarios, trabajadores, un diálogo respetuoso, no tiene nadie que estar insultando a nadie. ¿Cómo hacemos para producir más y mejor? Esa es la solución a los problemas económicos, no es con más regulaciones. Pero el presidente Maduro dice: necesito la ley para combatir la guerra económica y para combatir la corrupción. Y yo voy a aprovechar esta entrevista contigo, tocayo, para decirle una vez más, con mucho respeto al señor Maduro, o el presidente Maduro, que la primera medida que yo tomaría, si estuviera en mis manos, para combatir la corrupción, es eliminar el control de cambio. El sitio donde hay la más escandalosa corrupción se llama Cadivi, como antes se llamaba Recadi. Es lo mismo. Yo me acuerdo que yo discutía con un amigo mío que tuvo mucha importancia en la política venezolana y él me decía: no, es que si un gobierno honesto maneja Recadi, ahí no va a haber corrupción. Y yo le explicaba: mire, los mecanismos del control de cambio son de tal naturaleza que aunque la presidenta de la República sea la Madre Teresa de Calcuta, va a haber corrupción. Porque cuando usted establece todos esos mecanismos, usted está creando oportunidades para la corrupción y además está estimulando a la gente a corromperse. Acabe con eso. Ahora dicen que lo van a sustituir por otra cosa, controles de cambios diferenciados.
Pero en todo caso, lo que tiene que hacerse, por supuesto, yo no estoy recomendando que se quite el control de cambios de la noche a la mañana. Hay que tomar un conjunto de medidas. Pero cuando se adoptó esta política de control de cambios, el presidente Chávez dijo que era provisional para defender tales y cuales objetivos. Y lo han dejado como una política permanente. Y por supuesto ahí está el origen de la corrupción en Venezuela. Hay muchos otros de corrupción, pero la madre de todas las corrupciones está en el tema del control de cambios, como está también en el tema de la gasolina. Si tú en Venezuela regalas la gasolina y en Colombia se cobra un precio de mercado por la gasolina, no vas a evitar nunca el contrabando de extracción de la gasolina, o para Colombia, o para Trinidad, o para cualquier parte, porque eso es el mercado, así funciona el mercado, y eso no se puede prohibir por decreto. De tal manera que son claras las medidas que habría que adoptar para que el país recupere su confianza y para que el país funcione en términos más productivos y en términos más sanos. Se generan oportunidades de empleo. El empleo se está convirtiendo, o el desempleo se está convirtiendo en un problema muy serio en todas las investigaciones de opinión pública. Aparece. Antes no aparecía, ahora está apareciendo. Porque antes se contabilizaban como empleados los que estaban beneficiados de cualquiera de las misiones. Ahora muchas de esas misiones no están funcionando como funcionaban originalmente, y ya el gobierno no tiene la disponibilidad de divisas que tenía antes para financiar todos esos programas, y la gente no encuentra un empleo moderno, útil y productivo. Hablemos ahora de política y de la proximidad del 8 de diciembre. En función del contexto que acaba de compartir con nosotros, ¿cómo ve ese proceso? Las elecciones municipales deberían ser, como su nombre lo indica, elecciones municipales. Es decir, lo que se trata es que hay 335 o 337 elecciones. En cada municipio la gente va a elegir al jefe del gobierno municipal, que se llama alcalde, y a los legisladores del gobierno municipal, que son los concejales. Yo me siento muy involucrado en esto, Tocayo, porque cuando fui diputado luché mucho por la creación de la figura de los alcaldes. Antes no había alcaldes en Venezuela. La ley que crea los alcaldes lleva mi firma. Y además luché mucho por separar los procesos electorales nacionales de los regionales y de los municipales, de modo que la atención de los electores pudiera concentrarse, cuando las elecciones son municipales, en los problemas de mi municipio, cuando son los regionales, en los problemas de mi estado, y cuando son nacionales, presidenciales, en los problemas del país. Ahora, la polarización política en Venezuela es tan intensa que esta elección está siendo vista como una especie de replay de la elección del 14 de abril, que fue una elección presidencial. Y entonces una confrontación gobierno-oposición, de nuevo la polarización entre dos grandes bloques que representan uno al gobierno y uno a la propuesta de cambio. Pero yo en todo caso mis votos son por fortalecer el gobierno municipal. Ojalá que todo el mundo vote en sus respectivos municipios, en sus 335 municipios autónomos y 2 municipios metropolitanos, que son el de Caracas y el del Alto Apure, y que se fortalezca el nivel municipal de gobierno, porque esa es la piedra angular del edificio democrático. Si tenemos buenos gobiernos locales y tenemos buenos gobiernos regionales y oportunamente tenemos un buen gobierno nacional, tendremos una democracia moderna, bien equipada y fuerte. Pero en todo caso, de acuerdo con lo que usted viene notando, ¿qué podría ocurrir el 8 de diciembre o cuál podría ser su trascendencia? Por cierto que te quiero hablar de un librito, no sé si la cámara lo puede tomar, que acabamos de publicar en IFEDEC. Este es un libro que analiza cómo han sido las tendencias electorales en Venezuela en los últimos procesos y cuáles serían las proyecciones. Lo cierto es que en Venezuela ha venido subiendo la votación de la alternativa democrática y ha venido bajando la votación del gobierno, del oficialismo. De tal manera que el 14 de abril, de acuerdo con los resultados oficiales anunciados por el Consejo Nacional Electoral, prácticamente hubo un empate. Entonces, si esas tendencias se mantienen y si las estrategias han sido adecuadas
lo más probable es que la oposición mejore su votación y que la votación del oficialismo disminuya. Yo no me atrevo a estar haciendo pronósticos, pero en todo caso creo que Venezuela necesita un equilibrio político democrático y creo que sería ideal que además ese equilibrio venga acompañado con una política de diálogo. Desgraciadamente el gobierno no dialoga y no hay un ambiente propicio para enfrentar una agenda de los problemas nacionales, el problema económico, el alto costo de la vida, la delincuencia, la inseguridad, el empleo, el funcionamiento de servicios públicos básicos como el agua, la electricidad y tal, en un ambiente de consenso. Los países modernos que progresan, que se desarrollan y que tienen éxito son países en los cuales prevalece la cultura del diálogo y no los insultos y las descalificaciones recíprocas que no nos ayudan a nada para crecer. Por eso nosotros en el IFEDEC estamos tratando, un granito de arena, de hacer todo lo posible por desarrollar en el país una cultura de diálogo, de respeto al adversario, de conversar para resolver los problemas de la gente. La gente lo que quiere es vivir mejor. Bueno, pues vamos a dialogar para ver cómo entre todos hacemos lo necesario para que la gente viva mejor. Antes de cerrar brevemente, ¿qué está realizando en este momento el IFEDEC, sus proyectos, sus actividades? Tenemos otra cosa en IFEDEC que quisiera también, con la ayuda del camarógrafo, presentar. Estamos haciendo un concurso. A lo mejor, Tocayo, tú puedes clasificar, porque son jóvenes entre 16 y 30 años. Yo no sé si tú no clasificas porque estás por debajo de 16 o por encima de 30. Pensando en Venezuela se llama. Y eso, Pensando en Venezuela, lo ponemos a 3 niveles. En los municipios, por ejemplo, yo acabo de estar en San Juan de los Morros, el municipio Rocio del estado Guárico. Entonces ahí se invita a los muchachos a escribir cómo es el municipio de sus sueños, cómo quisiera usted que fuera San Juan de los Morros. Y como digo San Juan de los Morros, podría decir Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Cumaná, Barcelona. ¿Cómo quisieras tú que fuera tu municipio? Escribe, y el que se gane el mejor ensayo, hay un comité, pues, digamos, un consejo que va a evaluar los ensayos. Hay uno a nivel regional. Por ejemplo, Estado Aragua. Escriban ustedes, muchachos, entre 16 y 30 años, ¿cómo sueñas tú el Estado de Aragua? ¿Cómo quisieras que fuera el Estado de Aragua? Y hay un concurso Pensando en Venezuela, que es nacional. ¿Cómo quisieras tú que fuera el país? ¿Cuáles son las cosas que ustedes, jóvenes, creen que deben mejorarse en Venezuela o que pueden hacerse para que Venezuela sea un país más amable, más querido, más bonito, más próspero, que le garantice a todos los venezolanos un alto nivel de bienestar? Escriben sus ensayos, hay un premio de tantos bolívares a nivel municipal, yo no me acuerdo las cifras exactas, de tanto a nivel regional y de tanto a nivel nacional. Y salen una cantidad de talentos y una cantidad de líderes que es verdaderamente reconfortante acerca del futuro de Venezuela. Bueno, queda esa oportunidad a manera de invitación para participar, ser creativo y conectarse con su territorio y su actividad. Gracias por esta nueva visita. Gracias, Eduardo, muchas gracias. Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC, hoy en entrevista Venevisión.